todos queremos vivir muchos años. Todos, absolutamente. ¿En qué condiciones? Bueno, eso también, hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿existe una fórmula para vivir más años? Bueno, vamos a ver si realmente esto sucede. Mientras crecen las promesas sobre tratamientos, hay suplementos, hay avances para extender la vida, hay un tecnólogo que está en línea esperándome, que se llama Marcelo Rinesi, que analizó qué evidencia científica existe y cuáles son los límites actuales de esta investigación. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tema este que me encanta? Porque tal cual lo decía y a mucha gente le debe suceder, esto de decir, quiero vivir muchos años. Es una constante universal. Sí. Básicamente, la historia que tenemos es esa, la de la ética de Giverny, que es justamente buscar la inmortalidad. Claro, tal cual, que eso no es posible, o por lo menos por ahora. No, hablar de inmortalidad es una ficción, es filosofía. No es científico que esté trabajando en eso. Lo que se busca es, bueno, como dijiste vos, vivir más lo mejor posible. Exacto, exacto. Porque, a ver, vivir más años a todos nos genera una gran expectativa y todos queremos llegar a la adultez, porque a todos nos gustaría vivir muchos años, pero con 30 años. Sí, igual tenés 40 y querés tener 30, tenés 50 y tal 40 cual. También, tenés 60, extrañando 50. Tal cual. Bueno, Marcelo, le cuento a la audiencia, es tecnólogo y programador y analizó el fenómeno y advirtió sobre los riesgos de la desinformación. Y justamente este es el punto, ¿no? La gente lo toma como que le encantaría vivir todos esos años, bueno, tal cual lo mencionabas y lo que tiene que ver con qué sé yo, con la filosofía y con todo lo que uno anhela más allá de lo que sucede. Pero en realidad, con todo esto que has analizado, háblame de las conclusiones. Bueno, en realidad no hay nada que se pueda hacer. Hoy, si haces lo aburrido, Sí. lo aburrido es lo que funciona. Dormí bien, no comas exageradamente, hace actividad física, hace todas las vacunas, las cosas básicas. Todo lo demás, por encima de eso, es o no sirve para nada, o es riesgoso, o el efecto es marginal y limitado. Ajá. Ahí siempre está la ambigüedad que hay que decir sí, pero. Bien. La promesa es real. Se está trabajando e investigando en cosas que permitirían realmente mover la aguja. En ese movido, a ver, hoy en día los 70 de hoy no son los 70 de hace 30 años. Absolutamente. Nadie está trabajando ni siquiera en investigación básica en decir vas a vivir 150 años, como si tuvieras 30. Pero cada pequeña grande cosa, si vos lográs, que hoy no tenemos, pero si vos lográs, por ejemplo, revertir la esclerosis, no es 130 años, pero a los 80 son como 60. Claro. No hay un solo botón que diga edad. Lo que sí hay son diferentes problemas. Aterosclerosis, cáncer, Alzheimer. Lo que se está trabajando es eso, ir pateando para atrás, igualmente previniendo todas las pequeñas y grandes cosas que es lo que juntos llamamos edad. Ahora me quedo pensando en la tecnología y en el avance de la ciencia y tal cual lo estabas manifestando, Marcelo, recién, pero hay otra cuestión que tiene que ver con lo demográfico, porque hay menos nacimientos establecidos, ¿no? Como que la gente quiere disfrutar desde otro lugar, quiere vivir más años para hacer más cosas, pero va a quedar un mundo medio raro si esto se da. Bueno, ya el mundo hoy es raro para casi toda la historia. Generalmente, a ver, tenemos muchos menos hijos ya que los que teníamos, en parte porque los chicos sobreviven más. Claro. Siempre es oscuro decirlo, pero los cementerios hasta cierta época están llenos de tumbas de chicos. Los chicos se morían pronto, era lo normal. Hoy en día, cada muerte de un chico no solo es trágico, que siempre lo fue, sino además es sorprendente, no es lo esperable. Entonces, la demografía ya es diferente. Y todavía, a ver, vos decís, tuvimos tiempo, yo no creo que vaya a impactar eso en nacimientos, porque la decisión que vos tomas de tener hijos o no, ya estuviste a los 50, 60 años. Claro. No te va a cambiar eso.
En general, lo que cambió justamente la cantidad de hijos, el momento demográfico, de ese lado de la pirámide, tiene más bien que ver con acceso de las mujeres a la educación, por ejemplo, en trabajo. Sí, sí. En vez de tu única opción sea tener hijos o nada, puedes elegir trabajar y no tener, puedes elegir tener menos, puedes elegir tenerlos después. Es un cambio, te diría, a cierto punto más profundo todavía que lo que sería extender la vida. Sí. Sí, absolutamente. Ahora, y en cuanto a los avances médicos, por decirlo de alguna manera, que podrían prolongar todo esto, ¿en qué se basan? ¿Tiene que ver con la medicación, con la alimentación, con hay nuevas formas de ver la medicina y ver el individuo? A ver, todas esas cosas sin siendo marginales. No hay una comida mágica, no hay una dieta, no hay un ejercicio mágico. Puedes comer un poco mejor o peor, o mucho peor. Puedes hacer ejercicio un poco mejor, un poco peor, pero si haces más que cero, ya hiciste el 90% que puedes hacer. Sí. Donde pasan los avances, que por eso es tan difícil de informar, es en la parte de ciencia básica. Muy de a poquito, muy lento, se va entendiendo mejor que cómo sucede cada cosa. Ejemplo, Alzheimer. Hoy en día hay poco y nada que se puede hacer para prevenir el Alzheimer. Porque de hecho, lo que se pensaba hasta hace 5 años, 3 años, que era el mecanismo del Alzheimer, ya no es cierto. Se había una hipótesis de cómo funcionaba el Alzheimer, se dedicaron décadas y un montón de plata a encontrar una cura a ese mecanismo, se encontró, se la probó, no funciona. No hace lo que debería hacer, pero no cura el Alzheimer. Así que de vuelta, para atrás. Son historias muy lentas, muy complicadas. Lo que sale, o sea, un paper que se viraliza generalmente no quiere decir nada. No hay, no es como una película que de golpe en un laboratorio un científico descubre la cura de. Sí. En realidad pueden ser 25 años desde la primera idea hasta que empezó el test. Y en general los test clínicos, menos de 2 en 10, menos de 1 en 5 funcionan. Entonces es un proceso muy lento, que es la única forma de hacerlo, porque no sabemos curar nada hasta que no lo entendemos. Claro, tal cual. Y además hay un ensayo-error, ¿no? Que también lleva un tiempo determinado para saber si funciona o no. Y no hay forma de predecir. Incluso puedes dedicar años en laboratorio a hacer testeos con animales, tenés toda la computación, tenés todo, y en última instancia no sabes qué pasa con las personas hasta que no lo probás en personas. Claro, claro. Y no lo probás en muchas personas. Entonces es muy lento y es extremadamente caro, pero es la única forma que tenemos. Ahora, estas nuevas medicinas y todo esto que se está investigando, que por ahí funciona, pero hay que hacerlo más masivo y demás, y hay un término que me llama la atención y necesitaría que nos lo expliques a mí y a toda la audiencia, que es la infodemia. No es un término que a mí me gusta usar, pero da vuelta, obviamente se lo usa, que es la idea de que la mala información, en cierto sentido, funciona como una epidemia, en 2 sentidos. Primero, porque se difunde muy rápidamente, y segundo, porque tiene efecto en la salud. Y ambas cosas son ciertas. En una red social, a ver, yo siempre lo pienso así. Un medio periodístico como este, está hecho para informar. Sí. Entonces, entre dar 2 cosas, una cierta y aburrida y una no cierta pero interesante, va a intentar dar la cierta pero aburrida más o menos. Va a tender a eso. Por eso estoy acá. Ahora, una red social no es amoral con respecto a si es cierto o no. Entonces, dadas 2 cosas, va a difundir más, porque está construida para eso. Claro. Va a difundir más la que es interesante. Y es mucho más fácil hacer cosas interesantes si no te preocupas si es cierto o no. Sí, tal cual. La gente... Una red social, sí. No, que la gente... Una red social no informa.
Tal cual, tal cual. Hace un ratito hablábamos justamente de eso, ¿no? O de las fake news o de las noticias que suenan un poco más lindas, pero que no son reales y que no están comprobadas que así sean. Los que tenemos un teléfono inteligente en la mano encontramos muchísima información que tiene que ver con la salud y tenemos que mirar muy, muy, muy despacio para saber si está hecho con IA o realmente quieren atraparte, ¿no? E incluso cuando no está hecho con IA, que ha empeorado porque bajó mucho el costo de hacerlo, ya el nivel informativo era prácticamente cero. Claro. Básicamente no hay forma de informarte en una red social, en particular sobre medicina y en general sobre pocas cosas. Si a vos lees noticias, por ejemplo, de economía o de política, hay un mínimo chequeo de que no puede ser tan falso, porque después vos vas al chino y te das cuenta si es cierto o no. Sí, claro, tal cual. En medicina no hay chequeo. Te dicen encontraron la cura de, te dicen come tal fruta y vas a vivir más, te dicen tal ejercicio previene tal cosa, y no tienes forma de chequearlo. Entonces no existe ni siquiera ese mínimo feedback de la realidad. Pero si así fuera cierto, inclusive, lo que le puede funcionar a unos no le funciona a otros, porque somos individuos y porque obviamente estamos seteados totalmente distintos. Somos individuos, eso es completamente cierto, y en general esas cosas van a tener, a ver, se pone todavía mucho dinero en medicina personalizada, pero en salvo en casos puntuales, y los hay tratamientos que solo funcionan para ciertas personas y tienes que tener mucho cuidado en qué haces y cómo lo haces. También es cierto que las cosas que funcionan muy fuerte tienden a funcionar para todos. Si vos encontrás una cura para X o una vacuna para tal cosa, en general funciona para todos. Entonces también hay un poco una trampa de decir, ok, no te funcionó para vos porque no era para vos, probaste otra cosa. Claro. Cuando en realidad no le funcionaba para nadie. Claro. Es lo que muchas veces pasa es, tenés, no sé, un resfrío, probás alguna cosa que te dijeron, se te cura el resfrío, pero ¿cómo sabes que fue eso lo que hiciste y no por sí solo? Claro, porque pasó un tiempo, ¿no? Con el síntoma y con la... Sí, claro. Exacto. O simultáneamente, sin un tratamiento médico normal y otra cosa, ¿cómo asignás lo que funcionó para qué lado? Claro. Por eso es mucho ver si algo funciona o no y cuánto funciona. Justamente por eso requiere un montón de tiempo, un montón de gente y un montón de dinero. Sí. Pero decir que funciona en una red social y viralizarlo sale cero tiempo, cero gente y cero dinero. Bueno, es muy interesante, muy interesante el planteo también. Y bueno, justamente lo que vos aprendés o no aprendés online o donde sea, mueve tu comportamiento, y tu comportamiento sí afecta a tu salud de manera directa, por lo que haces y por lo que no haces. Sí. Entonces, en ese sentido, infodemia es un término feo, pero dentro de todo apropiado, porque la difusión de información negativa, o no negativa, información que no es cierta, se difunde más rápido, es una epidemia, y al mismo tiempo daña la salud, porque te haces cosas que no deberías hacer, o haces cosas que no sirven para nada, y ahí entra otro tema, que es, si vos pensás que, no sé, por comer ciertas frutas o vegetales o hacer cierto tipo de ejercicio, prevenís el cáncer, entonces no estás haciendo lobby para que haya más presupuesto para investigar cáncer. Y ahí no te estás dañando a vos ese año, pero en 20 años, sí. Lo que hoy se investiga o no se investiga en laboratorios que son, en general, son estatales en todo el mundo. La investigación básica de medicina es estatal porque no es negocio. Ninguna empresa gigante puede pagar la investigación básica, que es los mecanismos que los aprendes, igual no lo puedes vender, no puedes patentar nada, pero sin eso no puedes hacer nada que después puedas patentar. Entonces, todas las empresas del mundo, las más grandes, las más ricas, siempre, no es que les cae nada de arriba, ponen mucho dinero y ponen mucha gente y ponen mucha inteligencia en transformar lo básico en algo patentable. Ahí hay 20 años y billones de dólares. Pero no podrían empezar sino que esté hecho antes.
Absolutamente. Ahora, qué finito es todo, lamentablemente, porque también, por un lado, en una época todo lo que decía el médico, la ciencia, era palabra santa, tal cual lo estabas indicando, Marcelo, cuando una pastilla cura a alguien era como que era universal, ¿no? Que más o menos todos con la misma patología, si la consumían o tenían esa medicación, se iban a curar y los resultados por ahí no son tales. También está en el descreimiento un poco también de la gente, ¿no? Sí, eso que también venía un poco antes de redes sociales, pero se ha manifestado. Hay todo en general hay no es un clima, hay un cambio en la pérdida de credibilidad del experto. Uh-huh. En medicina, en climatología, básicamente cualquier campo es más o menos, y medio que todo es lo mismo. Entonces, si vos te dice de un lado, todos los climatólogos del mundo, está aumentando la temperatura global, esto lleva a más más tormentas. ¿Mm? Te dice un influencer, no. Capaz le van a dar más bola al influencer que a todos los climatólogos juntos del mundo. Y eso ha sido, parte de redes sociales, pero es parte anterior. Ha habido un montón de dinero invertido, específicamente empezando con el cambio climático, uh-huh. específicamente para poner la duda. Uh-huh. Sí. Y ahí hay también una pérdida que, eso es parte de lo que perdemos al perder periodismo como lugar central, que es el rol de periodista de decir, a esta persona yo la cito y a esta no, porque lo que dice no tiene sentido. Eso se perdió. Uh-huh. En parte porque en una red social no hay filtro, y en parte porque también el mismo periodismo, a cierto punto, ha dejado de tomar esa función crítica. Uh-huh. Entonces vos ves que le dan igual titulares a un influencer o a un lobista que a un científico, especialmente si el lobista dice cosas interesantes y que te dan tráfico, uh-huh. y ahí se pierde el filtro. Y entonces terminás con un lector, un oyente, un televidente, que no sabe que duda, porque ese trabajo de filtro nadie lo hizo, y vos no puedes hacer el trabajo de filtro vos. No, claro. Pero volviendo por ahí al principio de todo esto, o la búsqueda de cada ser humano en perpetuarse o vivir muchos más años, en algún punto se ha logrado, porque tal cual lo decías, una persona de 70 años de ahora no es la misma de hace unos cuantos años atrás, pero ya se ha roto como, por ejemplo, llegar a los 80 años, que ahora es absolutamente normal, que se sientan, que tengan 80 y se sientan de 60 y pico, y que la expectativa ya supere los 100 años. A ver, estadísticamente no, sigue siendo 70 y largos, 80 y pico, dependiendo de dónde naciste, uh-huh. o qué sistema tenés acceso. Pero lo que pasa más bien es, no estamos moviendo tanto el máximo, el techo se mueve muy poco, porque mover el techo depende de prevenir o curar un montón de cosas diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha vuelto relativamente menos frecuente los problemas cardiovasculares. Te morís menos de temas del corazón, porque ha habido muchos avances demográficos, muchos avances públicos en términos de todo el mundo controla el colesterol, sí. Se dejó mucho de fumar, sí. Se hace más ejercicio, entonces todo eso junto bajó relativamente el índice de problemas cardiovasculares, con lo cual te morís menos de corazón, te morís más de cáncer. Claro. Porque mejoramos más lo cardiovascular que lo que se mejoró el cáncer, si bien hubo mejoras. Sí, totalmente. Con lo cual, no es cierto que al curar una cosa se sube mucho la expectativa de vida. Lo que sí pasa es que al curar esa cosa sube mucho la calidad de vida. Uh-huh. Uh-huh. Porque vos llegás más lejos, mejor. Y sí, al ir arreglando cosas más de base, va a ir subiendo lentamente el máximo. Vas a ver primero personas de 90 que estén mucho mejor antes de ver un montón de gente de 120 años. Porque para llegar a eso, primero pasar por otro. Ajá. No, la pregunta de ¿para qué vivir más si no se vive mejor? Es, no es una pregunta que uno tiene que hacerse,
porque no vamos a poder vivir más sin vivir mejor. Claro. No hay forma de extender la vida si no extendiste la salud. Claro, tal cual, es así. Bueno, me parece que con esa definición, aquellos que estamos tratando de vivir un poco mejor y de llegar bien, de estar enteros y sin ninguna afección que sea autolimitante y demás, o que te deje postrado, sí, podés vivir muchos años, pero por eso decíamos al principio en qué condiciones. La verdad que es muy interesante, Marcelo. Yo te agradezco muchísimo el contacto. No, a vos. Gracias, y hasta la próxima. Estábamos hablando con Marcelo Rinesi, tecnólogo y programador, en una pregunta y en algo que nos cuestionamos todos, ¿no? La idea de vivir más años, que genera expectativas, pero ¿de qué forma? ¿Cómo llegamos?